Muy buenas tardes en España, buenos días en otros lugares. A todos los participantes en esta tercera sesión del seminario, del webinar, un término que hemos conocido e introducido en nuestro vocabulario últimamente, sobre la función de las Fuerzas Armadas durante la pandemia del COVID-19. Hoy, la sesión de hoy cambia un poco la estructura respecto de las de ayer y antes de ayer. Los que han participado estos 3 días, cerca de 200 personas que han tenido a bien inscribirse para esta actividad. Los 2 primeros días han sido más dedicadas a, digamos, una fórmula parecida a conferencias o intervenciones más personales, más de una única persona. La sesión de hoy, como la de mañana, está dedicado a exponer una serie de, comentar una serie de experiencias comparadas con un panel en el que, bueno, pues se han accedido a participar, cosa que evidentemente, en primer lugar, agradecemos infinitamente, tanto personalmente las personas, los encargados de organizar el seminario, como, por supuesto, institucionalmente, tanto la Cátedra Militar como la Universidad Complutense o, en mi caso, el Departamento de Derecho Constitucional, por haber accedido, por su disponibilidad para participar en esta actividad, en este encuentro. Bien, como decía, en la sesión de hoy van a participar, tenemos el gusto, el honor de tener entre nosotros, por lo menos por vía telemática, a personas cuyos perfiles les contaré ahora muy brevemente, que nos van a hacer alguna reflexión, como decía, sobre las experiencias de 4 países, de México, España, Brasil y Colombia. A esos efectos, insisto, agradeciéndoles en primer lugar a ellos su disponibilidad y, por supuesto, también a los participantes su interés en esta actividad y su incorporación y su participación. En primer lugar, y segundo el orden del programa establecido, que todos ustedes probablemente han podido ver, en primer lugar intervendrá el magistrado presidente, don Ricardo Sodi Cuellar, cuyo perfil, para aquellos que no lo conozcan, bueno, pues combina, como en casi todos los casos de los que intervienen hoy, diversas facetas complementarias. En su caso, es por una parte un jurista especializado en derecho militar, un jurista además que podemos decir con satisfacción que tiene doctor por la Universidad Complutense y que es actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Por tanto, será el que nos cuente sus impresiones sobre la experiencia mexicana. A continuación, y en ese mismo orden, intervendrá el coronel veterinario de la Sanidad Militar, don José Luis Arceiz López. Coronel Arceiz también tiene ese perfil de formación, también un DEA de la Universidad Complutense, también su formación es distinta, es veterinaria en este caso, y pues forma parte de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, y en ese concepto pues ha participado en la célula de seguimiento de la Inspección General como organismo participante en la operación Balmis, a la que se hacía ayer amplia referencia. En tercer lugar, también la profesora y doctora y magistrada, ministra Guimaraes, María Elizabeth Guimaraes Teixeira Rosa, que es ministra y expresidente del Tribunal Superior Militar en Brasil, es doctora por Derecho Constitucional también en la universidad. En este caso no es complutense, aunque sí tengamos una intensa relación con ella, de Minas Gerais. También maestra por la Universidad Católica de Lisboa, y como no lo he dicho también, como el profesor, como el presidente y magistrado Sodi, también tiene una faceta académica importante. Tanto cada uno en diversas universidades también se han dedicado buena parte de su actividad a la docencia en materias de derecho y de derecho constitucional y de derecho militar también. A continuación nos acompaña también el magistrado don Camilo Suárez Aldana, colombiano, que igualmente aúna con una formación jurídica con especialidad en diversas especializaciones. Es funcionario del Cuerpo de Justicia del Ejército de Colombia y, como tal, en esa condición ha ocupado diversas posiciones judiciales
hasta ser magistrado y presidente del Tribunal Superior Militar de Colombia. Actualmente desempeña su actividad como magistrado del Tribunal Especial para la Paz. Luego también nos acompañará, aunque no está previsto en el programa, pero nos está acompañando todos estos días y también nos hará partícipes de sus reflexiones el secretario general técnico del Ministerio de Defensa, el general Emilio Fernández Piñeiro, que también nos hace el honor de acompañarnos en nuestros otros días y que, como está fuera del programa, digamos, también al final, en unos minutos, pues nos hará partícipes de sus reflexiones. Por tanto, como ven, 4 países, 5 intervinientes, experiencias distintas, un altísimo grado de especialización jurídica, académica, militar. Por mi parte, en nombre de los organizadores, en nombre de la cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, del departamento, gracias, como les decía, a ustedes, a los ponentes, gracias a los participantes. Como me han aconsejado, seré discreto, haré en cámara, permaneceré a la escucha y pendiente del chat. En este momento, solamente es necesario se dejará oír mi voz. Así que, sin más, hay unos ruidos por ahí que no sé si se escuchan. Sin más, doy la palabra en primer lugar al magistrado presidente don Ricardo Sodi Cuéllar para que nos hable sobre México. Magistrado Cuéllar, magistrado Sodi, la palabra es suya. Gracias. Muchas gracias a mis queridos amigos y colegas de la Universidad Complutense por haberme invitado a participar en este foro, donde comparto el espacio con queridos amigos como Betts, como Camilo, que para mí es un verdadero privilegio. Yo he preparado una muy rápida presentación para platicarles de la situación en México frente al COVID y las Fuerzas Armadas mexicanas. Bien, simplemente para ubicarnos, México es un país de 121.6 millones de habitantes, de acuerdo a las estimaciones del Instituto de Geografía y Estadística mexicano. El marco jurídico para enfrentar las emergencias se refiere en el aspecto nacional a la Constitución, el artículo 49, que establece el principio de división de poderes y solo en casos excepcionales se podrán reunir 2 o más poderes en el presidente de la República. El artículo 29, equivalente en España al estado de sitio, y no hay graduación en México, lo cual es un terrible error y una falta de una omisión de nuestra Constitución. Y por otra parte tenemos una previsión para las emergencias sanitarias en el artículo 73, fracción 16ª, bases 1 a la 4, donde se prevé la posibilidad de que el Consejo de Salud General de la República intervenga en temas de contingencia sanitaria. Y el marco internacional, del cual México es parte, también se menciona en esa gráfica. Las autoridades sanitarias de la Federación Mexicana son, en primer término, el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General de la República, que depende directamente de él. Les aclaro que cuando en 1917, cuando se promulgó la Constitución y se tocó el tema, se discutió lo relacionado con el Consejo de Salubridad, el diputado constituyente que lo propuso dijo: necesitamos crear una dictadura sanitaria para enfrentar las contingencias. En aquella época, en México, había proliferado una gripe española, una gran pandemia que derivó de la Primera Guerra Mundial y que llegó a México. De España la detecta y se le conoce como gripe española. Y esa gripe española causó grandes estragos en México, mucha mortandad y un contagio muy elevado. Por eso, en el contexto del Congreso Constituyente, se decidió crear un Consejo de Salud General que asumiera autoridad ejecutiva, que sus disposiciones fueran de carácter nacional y obedecidas en toda la República. El secretario de Salud es el que preside ese consejo bajo el mando del presidente. Pero ese Consejo de Salubridad General de la República tiene carácter ejecutivo y sus normas sanitarias son obligatorias para todas las autoridades de la Federación Mexicana, federales, estatales y municipales. Y también puede, inclusive, atemperar o restringir derechos humanos, derechos fundamentales, como el de tránsito y reunión, entre otros. Es decir, es una excepción, un estado de excepción, un estado de alarma, un estado de emergencia. Vamos a decir, no es un estado de sitio porque está reservado
a el Congreso mexicano solamente. Y tenemos en este Consejo de Salubridad que las autoridades sanitarias, como les digo, la autoridad sanitaria en México no pide permiso, pide perdón. Es decir, primero actúa y luego informa al Congreso. Y depende directamente del presidente de la República. Se rige por su propio superior que aprueba este mismo organismo, es decir, se manda solo. Es una autoridad poderosísima. Sin embargo, ¿qué ha pasado en México en este momento? México son los acuerdos que ha determinado el Consejo de Salubridad General. Hasta el 30 de marzo, México no había reaccionado a la pandemia y hasta el 30 de marzo la califica como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y se queda un grado abajo del grado máximo de calificación de la pandemia. Y esto es así por temas de tipo económico y de tipo político. No se determinó que la pandemia tuviera el máximo de respuesta por parte de la autoridad mexicana. Eso significa que los fondos de contingencia de la Seguridad Social no podían ser utilizados para atenderla. Es decir, fue una decisión de tipo político. El Consejo de Salubridad General determinó que la pandemia es causa de fuerza mayor y para enfrentarla el presidente delegó el control de las acciones en un subsecretario de salud, no el secretario de salud, con ello violando la Constitución General de la República. La Autoridad Sanitaria Mexicana determinó que se trataba de una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Es decir, se quedó un grado abajo en la determinación del nivel de riesgo de la pandemia. No fuimos al nivel máximo, sino al nivel inmediatamente inferior, lo cual limita una serie de uso de fondos que existen en el Estado mexicano, porque esos están destinados a otros fines. Es decir, se tomó una decisión política y no sanitaria. El presidente delegó el control de la pandemia en el subsecretario de Salud, no el secretario, eso viola la Constitución. El secretario de Salud no ha intervenido, solamente ha firmado los decretos, pero no participa en las comunicaciones y las decisiones, por lo menos no aparentemente. No existe un mando único nacional para emitir las acciones en el combate a la emergencia sanitaria. Eso ha provocado que los gobernadores de los estados han asumido el liderazgo regional en el control de la pandemia y no se percibe tampoco un esfuerzo nacional organizado. Por otro lado, no se han aplicado pruebas masivas para detectar el COVID, entonces existe un subregistro de muertes. Se registran como neumonía atípica, lo cual pues es un COVID pasado y no se registra como COVID porque no se le hicieron pruebas y no se les hacen pruebas porque ya no tenía sentido hacerlo porque estaban a punto de la muerte. Entonces se reservaron esas pruebas para las personas que podrían tener un nivel de contagio menor. El criterio para relajar el distanciamiento social es el número de camas con respiradores disponibles en el sector privado y público, no el número de contagios ni el número de muertos. No se otorgarán apoyos fiscales ni estímulos económicos al sector privado para enfrentar la pandemia. También el manejo de la crisis, tristemente, en México se ha politizado. Las declaraciones del presidente de la República han sido poco afortunadas. Primero, señaló que la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Fue muy criticada esa declaración. Segundo, es una enfermedad de ricos, dijo, y solo los ricos se contagian. En otra ocasión dijo que el Sagrado Corazón de Jesús lo protegía y enseñó un detente con un escapulario para decir que esa era su protección, negándose a usar un cubrebocas. El contagio de AMLO, dijo, es moral. Salgan, dense abrazos y dense besos, no pasa nada. Luego tuvo que rectificar, pero en sus acciones, no en el discurso. Continúan las giras presidenciales y también el ambiente mediático es sumamente desfavorable al manejo de la información. México, el día de hoy, 15 de julio, lamentablemente tiene 36.327 muertos, 311.486 contagios y 29.329 publicación del día de hoy del periódico El Universal. El número de contagios, obviamente, y la tasa de mortalidad son muy, muy elevados, como pueden ustedes observar. ¿Qué ha pasado en el tema de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas en esta administración federal se han dedicado a muchas cosas, muchas actividades. Primero, ya han asumido la seguridad pública y las funciones de policía, desnaturalizando su función. Segundo, están haciendo y construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, habiendo cancelado un proyecto de un gran aeropuerto, ahora se está haciendo un aeropuerto pequeño y lo están haciendo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también asumieron la función de guardia fronteriza para evitar la migración hacia Estados Unidos
y se está construyendo una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y ciertos tramos del Tren Maya, proyectos presidenciales, y la distribución de gasolina para evitar robos, también proyectos presidenciales, y también se está utilizando a las Fuerzas Armadas en su fábrica de vestuario y equipo para producir insumos sanitarios. Si bien el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas Mexicanas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, tiene una vocación social muy importante a través del auxilio de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil y a la población a través de dos planes, el plan DN3E y el plan Marina. Sin este decreto del Congreso, es por orden presidencial. Se activa también el Fondo para Apoyo a Desastres, que en este caso no se puede aprobar por la naturaleza y la clasificación que se dio a la pandemia. El plan DN3 y el plan Marina son planes militares preparados para enfrentar la situación de desastre natural, y así se ha calificado que este desastre natural de la pandemia se ha atendido por Fuerzas Armadas Mexicanas. Las fases que lo contienen, que están en esta presentación y que se podrá compartir, son tres fases: la fase preventiva, la fase de auxilio y la fase de evaluación y control. Pues están en ejecución las dos primeras fases. Finalmente, el plan DN3 establece que gran parte, prácticamente la totalidad del servicio de sanidad militar está utilizado para el control de la pandemia. Aquí vienen los números. Son números que, si se ven en términos absolutos, 16,750 efectivos del Ejército Mexicano están participando en ello, y cerca de 5,000 de la Armada de México, con unas Fuerzas Armadas de alrededor de 250,000 efectivos en su totalidad. Menos del 10% están actuando en estos temas, porque el resto está asumiendo funciones que considero no le corresponden a las Fuerzas Armadas. Finalmente, el plan Marina también ha presentado una serie de apoyos por parte de la Armada de México. Se han inclusive preparado 2 buques para hacer hospitales ambulatorios en zonas apartadas de la costa, de las costas Atlántica, Pacífica y el Caribe en México, y está haciendo un esfuerzo notable para apoyar servicios de logística y distribución de insumos médicos. Las Fuerzas Armadas han asumido una función de gran dedicación. Tristemente, ha habido muchas bajas, no solamente en elementos de tropa, oficiales y jefes, sino también 2 generales han perdido la vida en el tema del combate al COVID, con un claro ejemplo y muestra de un espíritu de sacrificio que siempre ha caracterizado a las Fuerzas Armadas mexicanas. El plan Marina también y el plan Defensa han puesto al servicio del combate a la pandemia todas sus instalaciones sanitarias en todo el estado, en toda la República Mexicana. Desde luego, han asumido también la administración de algunos hospitales que las autoridades locales han facilitado al esfuerzo federal para llevar a cabo el control de la pandemia. El problema que tenemos es que, como México es una federación, y a pesar de que la Constitución señala que la autoridad sanitaria debe tener un mando único y central, el mando se ha pulverizado. El control de la pandemia y las acciones se han politizado, y eso ha generado un resultado muy, muy, muy lamentable, con más de 36,000 muertes y creciendo el número de muertes. El tema fundamental para nuestro país refiere que cuando la pandemia no se maneja con criterios estrictamente técnicos sanitarios, aunque intervenga el instrumento más poderoso que tiene el Estado mexicano para ello, que son las Fuerzas Armadas, el resultado ha sido pobre, ha sido muy malo, y finalmente estamos enfrentando no solamente una pandemia, sino una crisis económica de proporciones incalculables. Dentro de las economías de la OCDE, México es la que se pronostica la peor caída en el Producto Interno Bruto. Además, decidió la autoridad federal que ya no íbamos a medir la economía por el Producto Interno Bruto, sino por niveles de bienestar, con un indicador que todavía no se da a conocer. Es decir, estamos en una crisis profunda sanitaria, con un criterio poco valorable, que se ataca y se toman medidas en función del número de camas disponibles. Y finalmente tenemos también una autoridad sanitaria
pulverizada, donde cada entidad federativa está asumiendo un liderazgo y un control regional, haciendo falta una unidad de mando y una unidad de determinación en las acciones. Esa es la situación que vive México. Afortunadamente las Fuerzas Armadas han intervenido en ello, pero son total y absolutamente insuficientes, puesto que se destina gran parte de los recursos y efectivos militares a tareas que no le son propias al ejército mexicano. La función de apoyo a la sociedad civil es fundamental, es importantísima. México se ha caracterizado por tener una organización en los planes de Inglés y Marina muy efectivos que han servido no solamente a México, sino también han dado apoyo a otros países. En esta ocasión, los efectivos destinados a la sanidad militar al combate a la pandemia han sido escasos y no con la suficiencia necesaria para enfrentar la situación. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, magistrado Sodi, presidente Sodi. Yo creo que hay muchas cosas que seguro que darán lugar a comentarios y reflexiones posteriores, pero como decía, sin más intervención por mi parte, doy la palabra al coronel Arceiz de la Inspección General de Sanidad de la Defensa Española. Coronel, es su turno. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Créanme si les digo que estoy muy honrado por compartir mesa con ponentes tan prestigiosos. Y yo voy a orientar mi intervención desde un punto de vista un poquito técnico, en el sentido de que no voy a entrar en una valoración del entorno, de decisiones, etcétera, pero sí de la descripción que voy a hacer se puede deducir cómo se ha llevado esta crisis en España, y yo creo que en el debate se podrá ir más adelante si surgen preguntas al respecto. En particular, de lo que voy a hablar fundamentalmente es de los aspectos que me parecen más relevantes, de los apoyos, de las necesidades de apoyo que se han percibido por parte de las autoridades sanitarias civiles en la sanidad militar en general y en la Inspección General de Sanidad de la Defensa en particular. Igual que el magistrado ha expuesto la necesidad de que las Fuerzas Armadas estén a disposición de necesidades civiles, necesidades de resolución de crisis, así lo percibe España también. Las Fuerzas Armadas españolas siempre están a disposición de la sociedad para esta resolución de crisis, fundamentalmente por una diversidad de capacidades que tienen. Realmente la multiplicidad de capacidades de unas Fuerzas Armadas modernas, pues lógicamente pueden ayudar en muchas facetas, en muchas necesidades de la sociedad occidental actual, ¿no? Esta contribución a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en determinados supuestos es además una de las misiones que la Ley Orgánica de Defensa Nacional Española asigna a las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que todos ustedes conocen que la punta de lanza de este concepto es la Unidad Militar de Emergencias, que es, digamos, la que más disponible está, la que primero actúa, pero sí es verdad que en esta crisis yo creo que se ha demostrado en España que el resto de las Fuerzas Armadas pueden tomar el relevo de esa punta de lanza y sostener el esfuerzo durante el tiempo necesario, o al menos durante los 98 días que ha durado la operación que se llamó Balmis. Bien, lo que ocurre es que el planeamiento de las Fuerzas Armadas implica que sí es verdad que la disponibilidad es constante, pero sus recursos, desgraciadamente, no son ilimitados. Por lo tanto, no deben desatender ninguna de sus misiones y el planeamiento y la preparación son clave. De tal forma que en España lo que se suele hacer es un planeamiento genérico de situaciones y después un desarrollo de planes específicos adaptados a la situación. Realmente el planeamiento genérico existía para epidemias, pero yo creo que, y en esto tengo que decir que la autocrítica acerada pues, es buena, pero tampoco nos debemos culpar totalmente de la agresividad del virus. En todos nuestros países ha sucedido así y realmente los planes que existían, que estaban escritos genéricos, al plasmarlos en la realidad, pues han sido adaptados a la realidad atroz que nos ha tocado vivir. No obstante, en cuanto a capacidades sanitarias, ya entrando en la materia concreta de la exposición, las capacidades sanitarias realmente de una nación conceptualmente no se deberían considerar aisladamente, sino como un todo. Es decir, son capacidades sanitarias civiles y militares que deben considerarse en conjunto, con un enfoque integral y independientemente de ese encuadramiento. Entonces, eso requiere estudiar previamente las posibles contribuciones de unas Fuerzas Armadas
al concepto de resiliencia nacional, está de moda este término, o a la contribución a la acción del Estado, cosa que en España, como en otros muchos países, se ha hecho, y también previendo en el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas una previsión de que esto pueda suceder así. De hecho, que esta base es la que sirve para poder hacer ese planeamiento de contingencias genéricas. Por lo tanto, en esta línea, primero tenemos que tener ese conocimiento mutuo de la sanidad civil y militar y después una base de experiencia que haya permitido en el pasado contribuir de alguna manera a la acción del Estado en otro tipo de crisis. Diferentes a esta, todas lo han sido, pero desde luego también una experiencia previa que fuera una cierta base. Estas dos premisas las teníamos. De alguna manera voy a poner algunos ejemplos para que se vea qué tipo de base estoy tratando de explicar. El conocimiento mutuo, por ejemplo, de la sanidad civil respecto a la sanidad militar viene de la mano, es un ejemplo de la red sanitaria militar, de la integración total de sus centros hospitalarios militares en la red pública de las comunidades autónomas en donde están ubicados geográficamente. Realmente la vigilancia epidemiológica de la sanidad militar está integrada totalmente en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, las relaciones funcionales de la sanidad militar con el resto de la sanidad nacional pues son muy fluidas, con lo cual esa base ya existe. En cuanto a intervención en favor de la acción del Estado en otras crisis que pudieran tener un origen biológico, pues hay experiencias modestas, pero de alguna manera importantes para la excelencia técnica. La sanidad militar ya intervino en la crisis de 2009, por ejemplo, en el brote de gripe A, H5N1. Ya participó en distintas intervenciones en el brote de ébola en África en el año 2014. Todo esto va dejando un pozo de excelencia técnica en determinados procedimientos. Dejó también un pozo en forma de una unidad de aislamiento de alto nivel para poder aislar pacientes de estas enfermedades graves, etcétera. De esta manera, pues esta experiencia acumulada hizo que ya incluso antes de que la crisis llegase a nosotros con toda su fuerza, ya la sanidad militar estaba ahí haciendo el aislamiento preventivo, por ejemplo, de españoles que tuvieron que ser repatriados de Wuhan o que fueron aislados preventivamente antes de incorporarse a su vida familiar normal. Y eso ya sucedió, por ejemplo, en un hospital militar, ¿no? De tal forma que cuando el 14 de marzo se declara el estado de alarma, que fue la herramienta elegida en España para pilotar la crisis, y definió 4 autoridades competentes delegadas en la forma de 4 ministerios, Defensa, Interior, Transportes y el liderazgo del Ministerio de Sanidad, pues lógicamente ese conocimiento mutuo y esa base de experiencia ya existía y por lo tanto la sanidad militar como parte de la operación Balmis de las Fuerzas Armadas al servicio de la acción del Estado en esta crisis, pues de alguna manera tenía una base de sustentación. Realmente el liderazgo del Ministerio de Sanidad, y confirmo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, ha sido clave en esta crisis. Se podrían haber cometido aciertos y errores, evidentemente, y porque eso va a ser así cuando hagamos una retrospectiva en todos los países del mundo. Está claro que una vez que suceden las cosas, la perspectiva es fácil de hacer. Pero lo cierto es que el liderazgo del Ministerio de Sanidad ha permitido un paraguas técnico sobre todas las actuaciones de pilotar la crisis que realmente nos ha dado mucha tranquilidad en cuanto que Fuerzas Armadas al servicio de la acción del Estado. No obstante, a pesar de toda la preparación, a pesar de toda esta base de sustentación, el reto para la sanidad militar como parte de las Fuerzas Armadas integrados en la Operación Balmis ha sido ingente. Lo hemos podido o lo hemos intentado salvar a base de preparación, sacrificio, evidentemente la adaptabilidad del personal, muchas veces en puestos no habituales, en puestos que no eran habituales de su cometido principal, pero que ha permitido pues, que la contribución de sanidad militar a la resolución de la crisis, si es que se puede considerar resuelta, pues ha sido notable, ¿no? Tengo, sin ánimo de dejarme muchas cosas en el tiempo, pero sin ánimo de ser exhaustivo, sí me gustaría dar unas pinceladas de aspectos que la sanidad militar sí ha hecho por el resto de la sanidad.
La contribución a las medidas de prevención, de contención y de control de la infección han sido y siguen siendo todavía muy notables. Entre ellas, un producto que ha sido muy exitoso, es decir, todas las labores de desinfección en instalaciones de todo tipo, sobre todo que alojase personal vulnerable o en riesgo. El apoyo en el traslado de pacientes también, en dispositivos medicalizados o no, a veces de circunstancias. Y, por desgracia, de fallecidos a lugares también de circunstancias en espera de que hubiera más espacio para su ubicación definitiva y su identificación. Se han hecho trabajos de castrometación para apoyar o expandir hospitales civiles que necesitaban expandir sus servicios de urgencias o su capacidad de triaje. Se ha hecho apoyo en la habilitación de centros sanitarios totalmente ex novo, es decir, por ejemplo, el de la Feria de Madrid, donde se hizo un hospital de circunstancias, pero un hospital que ha servido para hospitalizar determinados tipos de casos de pacientes con la ayuda de las Fuerzas Armadas. El aumento de la capacidad asistencial de los hospitales militares, que ha supuesto una redistribución de personal y medios de todas las Fuerzas Armadas para permitirlo, por ejemplo. También se ha incrementado la capacidad de producción de medicamentos, de productos sanitarios, de material de protección, de soluciones higienizantes, etcétera. Se han activado laboratorios que ya existían para cometidos nuevos para apoyar en las labores de diagnóstico que al principio de la crisis estaban un poquito deficitarias a nivel nacional, que conforme ha ido avanzando se ha visto la importancia crucial de la trazabilidad de los contactos y de hacer pruebas diagnósticas, pues ha necesitado la activación de multitud de laboratorios de apoyo, entre ellos laboratorios militares. Apoyo psicológico a colectivos vulnerables, apoyo en ensayos clínicos nacionales, etcétera, etcétera. Bien, por no extenderme más, todo ello se ha hecho sin desatender el apoyo sanitario a todas las operaciones en curso, que son numerosas, y por lo tanto, pues el esfuerzo ha sido muy, muy notable. El balance que hacemos temporalmente es que hemos resultado un apoyo fiable a otros ministerios con vocación de servicio, con capacidad de sacrificio, capacidad de planeamiento y conducción, y por lo tanto, pues hemos sido un buen bastón para el liderazgo del Ministerio de Sanidad. Siempre hemos actuado bajo sus órdenes, bajo sus criterios técnicos y, cuando ha sido necesario, protegidos legalmente en nuestras actuaciones por sus disposiciones al efecto. Creo que hemos sido también un factor promotor de confianza en el ciudadano. Es decir, en este sentido, al menos las retroalimentaciones que vamos teniendo es que sí hemos sido capaces de transmitir esa confianza de que había alguien más apoyando la acción del Estado. Se han obtenido muchas lecciones, podrán ser objeto de debate si hay preguntas al respecto. Sí nos ha servido para hacer un diagnóstico de situación de la sanidad militar. Hemos identificado aspectos a mejorar que deberán ser afrontados y que si hay curiosidad se pueden hablar después. Y fundamentalmente mi conclusión respecto a esta experiencia dentro de la Operación Balmis, pero que continuará en el tiempo porque antes y después de la Operación Balmis las Fuerzas Armadas siguen apoyando de otras formas, no bajo un estado de alarma, pero sí mediante las solicitudes de apoyo de las autoridades regionales, pues lógicamente vamos a seguir en ello. Pero la conclusión fundamental es que en una crisis de esta magnitud, ningún actor estatal por sí solo, seguramente en condiciones normales, va a ser capaz de atender todas las necesidades derivadas de la crisis y, por lo tanto, lograr integrar capacidades sanitarias de distinto origen al servicio de un propósito común y que el resultado esté mínimamente coordinado, yo creo que es un resultado bastante notable de esta experiencia nuestra. No obstante, no quiero pecar de triunfalista y soy igual de crítico o más que cualquiera de los que estemos aquí, por supuesto. Quedo pendiente del debate posterior y escucho con atención a los siguientes ponentes. Creo que, no sé si me corresponde a mí dar paso o no, creo que don Ángel ya está conectado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por venir a TEID. Ha sido, la verdad es que una perspectiva diferente, pero también yo creo que muy enriquecedora y seguro que los participantes tendrán ocasión de volver sobre alguna de estas cuestiones. A continuación, y según siempre el orden establecido, tiene la palabra la profesora, la ministra, doctora Guimarães Teixeira, para hablarnos de la experiencia brasileña. Muchas gracias. Buenos días o tardes a todos y todas.
Saludo meus colegas de web, né? É um prazer e um honor compartilhar este seminário com vosotros e pido desculpas de antemano por mi portunhol, né? Há mais de um ciclo, a gripe de 1918, que o professor Sode ha mencionado, foi uma pandemia tremenda e mortal. Infectou ao redor de 500 milhões de pessoas, aproximadamente uma quarta parte da população mundial da época, convirtiendo-se em uma das enfermidades mais letais na história humana. Se ha pensado que com o avanço da ciência e com o progresso tecnológico, as tragédias desta magnitude nunca se repeteriam, especialmente em los países desarrollados. Todavia, a fines de ano passado, o mundo presenciou, perplexo e horrorizado, a aparição e propagação de um novo vírus que não difere a las personas ou estados, surpreendendo a todos. As consequências, además, de la invaluável perdida de vidas humanas han sido e são desastrosas. Certamente, alguns jefes de Estado e de governo puderam tomar medidas para aliviar o caos que se seguiu depois de los pacientes e las muertes alcançaram um pico inimaginável. Também lograram, com relativo êxito, fazer esforços para restabelecer as atividades econômicas, reduzindo gradualmente a transmissão viral, como sucedeu em Espanha, França, Alemanha e incluso China. Desafortunadamente, isto não se sucede em Brasil, onde o presidente da República desqualificou publicamente a pandemia, comparando-la com uma gripezita. Pior, não observou as recomendações da Organização Mundial de la Saúde, reemplazou 2 ministros de saúde, e o terceiro e atual é um general do exército, da arma de intendência, e não um médico. Para completar, se desencadenou em Brasil uma crise federativa de proporções sem precedentes e outra de natureza institucional entre os poderes da República, mientras que o número de infectados e mortos cresceu e cresce exponencialmente. As adversidades sanitárias e políticas han colocado as Forças Armadas no epicentro da desordem, devido às veladas ameaças do presidente Jair Bolsonaro, quem sugeriu a possibilidade de uma intervenção militar em orden constitucional brasileiro, lo que ha retrasado em grande medida o controle e a minimização de los efectos de la COVID-19 em la sociedade brasileira. Afortunadamente, apesar de todos os obstáculos, a democracia e o compromisso de los militares com o Estado de Direito se ha consolidado desde a promulgação da Constituição de 88. A Constituição permitiu às Forças Armadas continuarem sem mais distúrbios no cumprimento de suas missões durante a pandemia, que aún não ha terminado nem está diminuindo. Evidentemente, o novo coronavírus é, sobretudo, um problema de saúde pública, cujos efeitos estratégicos são imediatos, pero as implicações geopolíticas e econômicas se extendem a largo prazo. Não é surpreendente, por lo tanto, ante o cenário mundial trágico, os governos de diferentes ideologias, desde dictaduras hasta democracias, reclutem as suas forças armadas para ajudar a combatê-lo. Com respeito às forças armadas brasileiras, sua missão principal é a defesa da pátria, a garantia de los poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, de la lei e de la ordem, segundo o disposto no artigo 142 da Carta Política. É precisamente a última tarea, a garantia de la lei e de la ordem, la que los autoriza a operar em situações subsidiárias como reserva estratégica do Estado Nacional.
Aqui é onde elas emergem como um valioso instrumento político para actuar no ordem público e em la ajuda humanitária, considerando que Brasil é um país de dimensões continentais e com acesso extremamente difícil a certos lugares e populações vulneráveis. Efectivamente, a capilaridade das Forças Armadas, cujos contingentes se extiendem por todo o território, le genera uma enorme capacidade logística em la federação, lo que las permite desenrolar planificações, assim como distribuir suministros e materiais bajo um rígido sistema de comando. Também les permite actuar como agentes de saúde junto à la sociedade civil. Neste sentido, destaco como uma das principais funções militares durante a pandemia, as de natureza logística e as relacionadas com a segurança interna. O primeiro cubre missões domésticas para apoiar ou reemplazar atividades civis em el campo de la saúde. Historicamente, o exército brasileiro ha levado a cabo as chamadas ações cívico-sociais com as comunidades desfavorecidas que vivem em zonas empobrecidas, proporcionando-lhes alimentos, medicinas, vacinas, assistência médica e dental e serviços básicos. Em la atualidade, os militares han estado realizando tarefas para mitigar os efeitos da Covid em la cooperação com a defesa civil de las outras entidades federadas, União, Estados-membros e municípios. O Ministério de Defesa é parte do Conselho Nacional de Defesa Civil e as organizações militares, através de oficiais de enlace, trabalham junto com as comissões estatais e municipais para articular, prevenir e contener o vírus. Suas funções abarcam desde a construção de hospitais de campanha, o transporte e distribuição de provisões a hospitais e cidadãos, hasta a descontaminação de espaços públicos, atenção médica de alta complexidade, incluída a produção de medicamentos em seus laboratórios farmacêuticos, como em Espanha, que o coronel José Luis ha explanado. Em sua área de logística, as Forças Armadas instalam pontos para evaluar a los pacientes antes de levá-los a hospitais ou clínicas de saúde pública, oferecendo apoio a los departamentos de saúde estatais. Também contribuem em la direção de la estrutura de produção, em la fabricação de insumos e equipos de proteção personal e em programas para o cuidado de los ancianos. Um aspecto relevante é a recepção de los pueblos indígenas, los residentes de la Ribeira, los refugiados, especialmente los venezolanos, que les brindam assistência médica e insumos, especialmente em la região amazônica. Com respeito à la seguridade interna, as funções militares são elevadas para assegurar as fronteiras marítimas e terrestres. Recuerdo que Brasil tem uma área fronteiriça terrestre de 16.886 quilômetros, compartida com 9 países da América do Sul e outros 7.367 de fronteiras marítimas. Também se pode recorrer a los militares se a pandemia se agrava hasta tal ponto que hace que a ordem interna pierda o controle para evitar saqueios e distúrbios, lo que hasta agora não ha sucedido. E aún, estabelecer barreiras de controle se é necessário um isolamento social mais integral. Em conclusão, o uso do exército, a armada e a força aérea em situações de calamidade pública segue autorizado por la Constituição Federal, já que são úteis não só por la singularidade dos meios a sua disposição, sino, sobretudo, por sua disponibilidade e capacidade para operar em lugares aislados e degradados. Sem dúvidas, o novo coronavírus suena como um alerta para que o governo brasileiro deje de ver os desastres naturais como eventos únicos e busquem trabalhar com o desenvolvimento de sistemas de gestão
de emergências civis funcionais e realistas. Aún assim, queda claro que as Forças Armadas seguirão desempenhando um papel destacado em tempos de crises, ao menos a médio plazo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesora Guimaraes. La experiencia brasileña también presenta analogías con alguna otra que hemos escuchado antes y sin duda también nos deja suficientes temas para la discusión, para la reflexión posterior. Pero sin más, doy la palabra al magistrado Suárez Aldana, que nos va a aportar su visión de la experiencia colombiana desde su perspectiva actual como magistrado del Tribunal Especial para la Paz. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Ok, gracias. Buenas tardes. Espero me estén escuchando perfectamente. Quiero enviarles un saludo muy, muy especial desde Colombia, expresando los mejores deseos para que este momento difícil que acompaña al mundo lo podamos solventar de la mejor manera. Y quisiera empezar por señalar que pues esta es una situación que creo que en ninguna parte del mundo esperábamos que se presentara de la forma que va ocurriendo, pero con todo compromiso de lo que implican las Fuerzas Armadas para contribuir en enfrentar tan difícil momento. Y un primer aspecto también que quiero expresar tiene que ver con, para ambientar al respetable auditorio, cómo está integrado la Fuerza Armada en Colombia. Nosotros manejamos un concepto que se conoce como fuerza pública, que lo compone la Fuerza Militar y la Policía Nacional. Y esa fuerza militar para nosotros pues es el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y por otro lado está la Policía Nacional. Esa integración la conocemos como fuerza pública. La finalidad que tienen, como todas las fuerzas militares, fundamentalmente es preservar la independencia, la soberanía, la integridad del territorio, y por su parte la Policía Nacional es garante de derechos fundamentales de los asociados y propender porque los ciudadanos convivan en paz. Y en Colombia, conocen todos, pues venimos enfrentando una situación muy difícil desde el punto de vista de orden público, que compromete de manera importante y casi en un 100% la acción de la fuerza pública en lo que tiene que ver con enfrentar un conflicto armado. Recientemente nosotros hemos suscrito un acuerdo de paz con las FARC que llevó a su desmovilización y de su desarme y su reintegración y la creación de un sistema especial de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero independientemente de ello, siguen grupos disidentes, siguen organizaciones al margen de la ley, otro grupo guerrillero como es el ELN, los grupos armados organizados, el problema del narcotráfico, que comprometen de manera efectiva la acción de la fuerza pública en Colombia. Pero no por eso no se han acogido misiones especiales para que la fuerza militar en Colombia y la Policía Nacional contribuyan fundamentalmente a enfrentar y a ayudar la pandemia. Y esto tiene que ver con operaciones militares de apoyo a las autoridades civiles. Y han habido dos niveles de decisión, fundamentalmente el mando unificado desde el gobierno nacional, las decisiones que toma el gobierno nacional y aquellas que toman los gobernantes locales, entendidos como gobernadores o alcaldes en diferentes regiones del país. Esta acción del gobierno pues ha llevado también a la declaratoria de estados de emergencia, fundamentalmente por vías de decretos que se pueden emitir, que tienen que ver con, que garanticen fundamentalmente desde el punto de vista presupuestal poder enfrentar esta dificultad, pero también que tengan que ver con el confinamiento o el aislamiento social obligatorio, de restricción de derechos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la locomoción, que creo que en todas partes del mundo ha sido necesario enfrentar, y que tienen o hacen referencia fundamentalmente a la restricción de movilidad de las personas en ciudades, en regiones, en toques de queda, en prohibiciones de salir y de permanencia en casa. En eso ha contribuido de manera efectiva la fuerza pública, pero la fuerza militar en esta
pandemia pues ha tenido que realizar un trabajo articulado desde el punto de vista de comprometer toda su capacidad militar y su capacidad humana, por un lado en lo que se mantiene aún del conflicto y por otro lado en lo que son acciones administrativas, logísticas, seguridad. Entonces tenemos escenarios donde los diferentes componentes o las diferentes fuerzas que integran la fuerza militar pues están comprometidas en la pandemia. Tenemos soldados, particularmente de lo que son las batallones de ingenieros o las brigadas de ingenieros, comprometidas en la instalación de hospitales de campaña, de un hospital militar central, tanto a nivel nacional como a nivel regional, contribuir en la elaboración de campañas de carpas que puedan servir como primer nivel para el tratamiento de lo que son las personas que puedan tener o no el COVID-19. En esto está muy comprometido el ejército y en lo que tiene que ver con el batallón de ingenieros. La infantería de marina pues ha contribuido en lo que son el aporte de mercados, de medicamentos, del transporte por ríos a regiones alejadas, apartadas, algo muy relacional con lo que explicaba Elizabeth en el Brasil. Colombia también la topografía es compleja y hay regiones muy distantes, somos un país de 40 millones de habitantes, y donde contribuye de manera muy eficaz a ayudar a solventar esta situación con medicamentos, mercados, con alivios, la infantería. Por otro lado, la Fuerza Aérea también ha contribuido con el transporte de medicamentos, de mercados, de ayuda militar. Por ejemplo, la primera que tuvimos fue de poder que estaban en Wuhan para trasladarlas a Colombia, que fue la primera operación que se adelantó por parte de la Fuerza Aérea, y otras tantas en otras partes del mundo, pero importante a nivel nacional. Y la Policía Nacional pues viene contribuyendo de manera efectiva en dar cumplimiento a lo que dispone tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, los alcaldes o gobernadores, en lo que tiene que ver con restricción de derechos y de las personas en unidad o a cuanto a la salida. Aquí se han tomado varias, por ejemplo, se han empleado métodos de pico y género o pico y cédula, que determinados días solo pueden salir los hombres o determinados días solo pueden salir las mujeres, o determinados números de la cédula de identificación, esos días se puede salir, y ese control lo hace de manera efectiva la policía. Hay otros controles que tiene que realizar también el ejército en determinados lugares, pero todo tipo de acciones que han tomado los gobernantes desde el punto de vista de sus facultades son controladas particularmente por la Policía Nacional. El ejército tiene un gran compromiso también en el tema de fronteras. También tenemos una dificultad que el mundo puede conocer por la cercanía de la migración venezolana, también enfrentando y ayudando a controlar la frontera. Tenemos cierre de fronteras con los 5 países vecinos y hay un control efectivo por parte de la fuerza militar. Nuestras unidades de logística en cuanto a la fuerza militar, lo que implica la sanidad, el abastecimiento, lo que implica las acciones de seguridad, pues están comprometidos de manera efectiva al 100%. Por ejemplo, la industria militar, que se encarga pues de sus acciones propias de elaborar material bélico, en este momento pues ha reducido su potencial de producción bélica para ocuparse de elaboración de camas, de productos médicos, de productos sanitarios, de productos que personal de sanidad cumplir su labor fundamental. El batallón de intendencia que produce las prendas o está haciendo trajes de bioseguridad, guantes, tapabocas. Es decir, se ha orientado toda la producción en un número importante, sin desatender la función principal, en cumplir esta pandemia, que es uno de los aspectos más complejos. Esto ha llevado, por ejemplo, a que el Hospital Militar haya dispuesto fundamentalmente cerca de 200 camas para la prestación y el apoyo de la situación que se está viviendo. En diferentes cantones o fuertes militares que hay allí, un incremento de camas y carpas de campaña convertidas, algunas en centros de sanidad que puedan aliviar la pandemia. Hay cerca de 48 contenedores climatizados dispuestos también para ayudar, el apoyo del personal de oficiales de sanidad prestando sus servicios al 100% para cumplir con esta actividad.
y la Fuerza Aérea pues ha contribuido de manera efectiva para aportar material en tendencia. Esto ha llevado entonces a que de una parte, pues en el caso colombiano, el gobierno ha tomado sus decisiones desde el nivel nacional, en lo que implica la restricción de derechos, de lo que implica la emergencia económica. Restricción de derechos, refiero es a la movilidad fundamentalmente para garantizar o evitar la propagación de la pandemia, el contagio, para proteger. Y han habido restricciones a la movilidad fundamentalmente, pero que ahora vienen siendo dispuestas por las alcaldías y los gobernadores. Creo que al igual que en todas partes del mundo, la pandemia ha traído unas consecuencias nefastas para la economía nacional, para la producción nacional, para países en desarrollo como el nuestro, pues el impacto es absolutamente fuerte y ha tenido que hacerse un equilibrio entre el control de la pandemia y lo que es la reactivación de la economía. Quiero contarles que estamos en este momento viviendo una nueva restricción porque estamos entrando a lo que técnicamente llaman los epidemiólogos el pico más alto, y ha comenzado uno de los momentos más complejos para nosotros en Colombia, donde hay un mayor número de contagiados, mayor número de muertos, y esto ha demandado un mayor esfuerzo desde el punto de vista de administración del gobierno nacional, del gobierno central, de los gobiernos locales y por supuesto un mayor compromiso en todas las actividades de apoyo a las autoridades civiles por parte de las fuerzas militares y por parte de la Policía Nacional. En el sector de administración judicial también estamos trabajando en lo que tiene que ver con suspensión de términos y audiencias, pero estamos trabajando de manera virtual. No hemos suspendido acciones, pero continuamos, por ejemplo, en el tribunal donde yo trabajo, en el Tribunal Especial para la Paz, en la Corte Suprema, en las salas de diferentes ramas de administración de justicia se continúa, pero trabajando de manera virtual y con las restricciones propias que hemos podido obtener lecciones aprendidas de otras partes del mundo para poder enfrentar tan difícil momento. Concluyo diciendo entonces que hay un compromiso total de la fuerza pública en Colombia en lo que implica acciones logísticas, administrativas, presupuestales, potencial humano, para apoyar a las decisiones de las autoridades civiles en el cumplimiento y en enfrentar esta pandemia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, magistrado Suárez, Ana. Como decía antes, después de esta experiencia, del relato de la experiencia colombiana, tenemos hoy, como en días anteriores, el honor de que nos acompaña como asistente a todas estas sesiones el secretario general técnico del Ministerio de Defensa, el general Emilio Fernández Piñeiro, a quien, por cierto, tengo que aprovechar para agradecer tanto su implicación como, evidentemente, la participación y el impulso del Ministerio de Defensa español, sin el cual nada de esto sería posible. Como les decía, también quería pues compartir con nosotros su visión o sus reflexiones sobre el tema que hoy nos reúne. Así que, sin más, la palabra es suya, general. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo ante todo lo que quiero es agradecer a todos los miembros que han intervenido por sus brillantes intervenciones y aportaciones. Empezando por don Ricardo Sodi, que creo que su exposición ha sido clara, además se agradece mucho esa presentación y además muy realista, yo diría que incluso hasta valiente, y por lo tanto ya he visto que en los chats estos que salen aquí, en los correos, pues ya le han alabado mucho. Bueno, en todo caso sí que ha habido asuntos, ha habido temas que me parece que son interesantes por la experiencia que denotan y por el esfuerzo que se ha puesto. Del coronel Arceiz, pues quiero destacar cómo ha sintetizado lo básico de todo lo que ha sido la operación que hemos llamado aquí en España Balmis, ¿no? En honor de ese gran cirujano al servicio de Carlos IV, que ideó la manera de llevar la vacuna contra la viruela a muchas partes, especialmente a la zona
más conocida por España entonces que no, lógicamente, las tierras americanas. No quiero también dejar de poner en valor lo que ha dicho la profesora doña María Elizabeth Guimaraes, que nos ha dado también una importante visión de su experiencia y de lo que está pasando y lo que ha pasado en su país, en Brasil. Y para no alargarme, por último, a don Camilo Suárez Aldana también muchas gracias por la claridad y la concisión con que nos ha contado la experiencia y sobre todo la enorme actividad que ha demostrado el ejército colombiano para apoyar a la población sometida a la pandemia. Por tanto, muchas gracias a todos en lo que me toca por estar un poco pendiente de este webinar. Bueno, yo simplemente ahí quiero subrayar, pero subrayar para poner en debate, es decir, para que todos hablemos algunas ideas que yo creo que son muy importantes, por lo menos de la experiencia española, siempre son las ideas que más vueltas les hemos dado. La primera es que toda la intervención o la aportación del ejército con motivo de esta pandemia, afortunadamente se ha conseguido que se haya visto al ejército como una parte de la sociedad. Es decir, como la parte de la sociedad que viste un uniforme, que está sometida a una disciplina, pero que no era algo externo, no era algo que era ajeno a la propia sociedad en la que se ha tenido que mover. Pero al mismo tiempo también ha servido para que se conozca la cualificación, la preparación y la humanidad del ejército, de los miembros del ejército. Yo quiero subrayar cómo pues, ha sido muy importante, y esto los medios de comunicación en algunas ocasiones lo han sabido transmitir, como algunos soldados del ejército en la labor de ayudar a las fuerzas de orden público a patrullar, pues han ayudado a personas mayores por la calle, que no podían, que tenían dificultades. Bueno, eso es muy importante para que luego se llegue con eficacia a la población civil. Otro momento importante que yo quiero subrayar también ha sido en lo que le ha tocado al ejército de ayudar con el tema de los ataúdes, de todo lo que era la gestión de las morgues, puesto que había un gran desbordamiento de la capacidad de las empresas funerarias y de los cementerios habituales. Bueno, pues también el cuidado que se ha puesto en que quedara muy patente que esos ataúdes eran seres humanos, es decir, que no era un mero almacén de... Esto la ministra de Defensa lo puso muy en valor en una intervención que tuvo cuando se clausuró una de las morgues extraordinarias que hubo que improvisar. Es muy importante, yo creo, que las cosas se hayan hecho, al menos en España, de tal manera que la intervención de las Fuerzas Armadas hayan transmitido a la población civil calma y seguridad. Y esto es algo que también ha sido puesto de relieve en esas ocasiones. Y luego también que todo lo que ha hecho el ejército ha sido a petición de las autoridades civiles y siempre en estrecha colaboración y coordinación con todos los demás organismos civiles implicados en la gestión de la crisis. Es decir, que aquí la labor del ejército era totalmente ancilar, era apoyar, era ayudar. No, en ningún momento se trata de que el ejército asuma el control o el mando único de toda la operación. Es decir, lógicamente, el ejército opera con un mando único y eso ha sido muy importante porque se ha funcionado con una cadena de mando muy homogénea y de recorrido corto, con mandos componentes especializados en distintas cosas. Pero en la integración en el conjunto de la pandemia, de la gestión de la pandemia, la posición del ejército era ayudar, apoyar, intentar suplir lo que no podrían hacer las autoridades, digamos, con una competencia más específica sobre esto.
Estas ideas yo creo que han sido importantes, yo las quería aquí poner en valor y, lógicamente, también las quiero someter al debate de todos los que, con tanto conocimiento de causa, han intervenido. Y de momento nada más. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, general, también a usted por su participación hoy y de otros días. Y así las cosas, aún tenemos, como decía, unos minutos para poder plantear diversas cuestiones que han quedado. Yo me permito, antes de plantear alguna pregunta de las que fundadas, pues insistir en algo. Yo creo que se ha puesto en valor, como decía ahora mismo el general Fernández Piñeiro, que las Fuerzas Armadas han proporcionado calma y seguridad. Digamos que yo creo que en todas las intervenciones ha quedado claro. Por una parte, una cierta desconfianza ante la política y, por otra parte, digamos que la crítica a la política ha sido a veces muy fuerte, y la discusión y la desconfianza, decía en la primera presentación, y por otra que, sin embargo, el papel de las Fuerzas Armadas sin duda ha sido contemplado con carácter general como un factor legitimador, un factor de confianza en el funcionamiento del Estado. En relación con eso, hay, sobre todo entre las preguntas, voy a plantearles, están primeramente planteadas a raíz de la intervención inicial del magistrado Sodi, por tanto referidas a México, pero yo me atrevo también a ampliarlas un poco más, porque yo creo que se pueden suscitar en relación con los diversos casos, porque es algo que está presente, yo creo que en todas las sociedades que desgraciadamente estamos sufriendo esta pandemia, esta enfermedad. Bien, una querida colega, una vicedecana de la facultad, la profesora Clara Cordero, planteaba, insisto, referido a México, pero yo creo que se podría hablar de los demás también, si hay alguna previsión o cuál es la situación o el panorama en relación con la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial a las administraciones, al Estado, por una deficiencia o por una deficiente respuesta o por incluso una omisión en responder a una emergencia como esta, que ha producido unos resultados personal y socialmente catastróficos, ¿no? Es decir, ¿existe algún movimiento en ese sentido? ¿Qué posibilidades hay de que haya solicitudes de responsabilidad? La profesora Cordero significa responsabilidad patrimonial de la administración o del Estado por esa gestión, por esa deficiente o incluso inexistente gestión de la epidemia. Quien quiera. Pues yo creo que por alusión personal voy yo, don Ángel, si me lo permite. Por supuesto. En la Constitución mexicana, el artículo 109 de la Constitución, el último párrafo, dispone que la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Esto dice nuestra Constitución, y el artículo transitorio de esta reforma constitucional establece que el presupuesto de cada entidad federativa y el de la federación debe de contener partidas presupuestales para solventar la responsabilidad patrimonial del Estado. En la legislación mexicana existe la posibilidad de que el Estado asuma la obligación de pagar daños y perjuicios por su actividad regular. En el caso que nos ocupa de la pandemia, yo lo que he tratado de plantear son hechos, son datos duros de el número de muertes, contagios y demás, y lo que se percibe en el ambiente mexicano de una descoordinación de las autoridades, donde los que han llevado adelante el orden y la disciplina han sido nuestras Fuerzas Armadas, que han puesto mucho orden en el actuar de la autoridad sanitaria, que ha sido difusa, porque a la federación, en este caso, la autoridad federal debería tener el control absoluto, incluso del actuar coordinado con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto no se ha visto así. Se ha visto que cada entidad federativa y los gobernadores de cada entidad federativa, que además están pintados de diferentes colores políticos, han asumido liderazgos regionales, evitando que haya una unidad de acción. Bueno, en el caso de la legislación mexicana y concretamente en relación a la pandemia,
No estamos hablando de irregularidades del Estado, sino diversas posiciones políticas o estrategia, quizá equivocada o no equivocada, eso ya lo tendrá que analizar tanto la historia como la política. Es decir, la única responsabilidad que yo creo que debe de asumir o asumirá los gobernantes, el Estado, más los gobernantes federales y locales, será una responsabilidad política y una responsabilidad histórica. No creo que existan elementos jurídicos suficientes para cuantificar, a menos de que exista una irregularidad específica individualmente considerada por una negligencia en el actuar de una autoridad en lo particular, que pueda acreditar una responsabilidad efectiva y directa, como señala nuestra Constitución, para exigir el pago de una indemnización. Por ejemplo, una mala práctica médica, una mala actuación en cuanto a los servicios muy específicos, pero en cuanto a las grandes decisiones políticas de cómo enfrentar la pandemia, creo que la responsabilidad será política e histórica, pero difícilmente vamos a poder encuadrar una responsabilidad patrimonial objetiva y directa. Bien, gracias, magistrado. ¿Alguien más quiere aportar otra perspectiva sobre esta misma cuestión? Sí. Yo me permito. Sí, si no. Profesora Guimaraes. Bueno, si no se ha cortado, yo me permito decir que estoy bastante de acuerdo. En España yo creo que esa cuestión se ha planteado también y yo creo que en gran parte coincido con eso, lo cual no es especialmente relevante, pero me permito decir. Mientras esperamos que se reconecte, por si quiere aportar en este punto. Otra cuestión que se plantea, o que ha planteado en este caso, pues una peruana del máster del Departamento de la Complutense, hace referencia también a, lo diré yo en otros términos, a la posibilidad de que la estructura del poder, la organización del poder, pues haya sido disfuncional, que tal vez si hubiera la posibilidad de que ante un eventual rebrote o ante una eventual prolongación de esta situación tan dramática, pues podría haber un mayor papel directo, un mayor protagonismo, incluso decisional por parte de las Fuerzas Armadas o de la autoridad sanitaria y militar frente a esas otras interferencias políticas de las que se habla. Es una cuestión, yo creo que complicada, me parece. No sé si también inicialmente se formulaba a raíz de la intervención del magistrado Sodi, pero no sé si alguien más quiere hablar sobre este punto. Sí. Sobre, yo diría, la estructura de poder, la funcionalidad de la estructura de poder. Incluso es algo que ustedes, sí, cada uno en su presentación, han destacado bastante. En Brasil. Sí, gracias. En Brasil nosotros tenemos la salud como un derecho social. Entonces, la provisión de la salud pública con medicamentos, también con acceso a hospitales, es una garantía constitucional. En este sentido, el Estado puede sí responder objetiva y subjetivamente por danos morales y patrimoniales, como en México, por las muertes en fin, las enfermedades. Es importante también decir que el presidente de la República fue denunciado en el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. La Corte de Haia está evaluando sobre si se recebe la denuncia o no, pero hay muchos movimientos en Brasil para tentar atenuar la crisis política y sanitaria de la COVID. Si alguien quiere añadir alguna observación más, sí, magistrado Sodi, adelante. Pues bien, en el caso de México, el Consejo de Salubridad General Mexicano es una autoridad sanitaria con plenos poderes constitucionales. Es decir, si la autoridad sanitaria puede inclusive no suspender, pero sí
restringir, bueno, más bien suspender temporalmente algunos derechos humanos como el de tránsito, libertad de reunión y demás. No lo ha hecho el Consejo de Salubridad mexicano. Han privilegiado el autoconvencimiento, han privilegiado las exhortaciones, pero no se han tomado medidas en otros países donde se prohíbe tajantemente salir a la calle si no se tiene un fin específico y no se han restringido mayormente esos derechos fundamentales. El Consejo de Salubridad mexicano tiene la posibilidad de hacerlo. No lo ha hecho por las consideraciones que ellos habrán de tener en cuenta y sobre todo depende del presidente de la República directamente esta decisión, pero lo podrían hacer porque constitucionalmente tienen la facultad para hacerlo. Darle más intervención a las Fuerzas Armadas a través de la figura del Consejo de Salubridad General Mexicano, si es posible, por supuesto, pero nunca, jamás podrán estar los mandos militares por encima de la autoridad civil. Siempre tendrá que ser la autoridad civil la que tenga el control del operativo sanitario. Siempre y en todo caso tendría que ser el secretario de Salud como presidente del Consejo de Salubridad, quien depende directamente del presidente de la República, que además es quien dispone permanentemente de todas las fuerzas de tierra, mar y aire mexicanas. Pero nunca un mando militar podría estar asumiendo el control, que esa es la pregunta que nos hizo nuestra colega peruana, nunca podría estar asumiendo el mando absoluto del control de la pandemia. Tiene que ser siempre una autoridad civil y la Constitución dispone que esa autoridad civil es el Consejo de Salubridad General. Perfecto, sí. Y desde luego la Fuerza Armada. Por eso decía yo, como ha dicho usted con mucha claridad, que la pregunta parecía, vamos, en principio parecía clara la respuesta, porque evidentemente en sistemas democráticos el poder reside donde reside y no se desplaza más que dentro de los términos establecidos. Bien, yo creo que podemos ir pensando en acabar, son casi las 8:30, entonces voy a formular 3 cuestiones que aparecen por aquí, yo creo que son muy concretas. Una de ellas se refiere, por si luego cada uno de ustedes puede libremente decir su opinión para su país o con carácter general. Uno de ellos se refiere a la posibilidad o a si hay alguna opinión o tiene alguna opinión o una percepción sobre posibles excesos de las Fuerzas Armadas a la hora de reprimir a la ciudadanía que infringen las restricciones, sobre todo de movilidad, que se han impuesto en muchos países, sobre todo en aquellos lugares, en aquellas sociedades donde hay una mayor indisciplina o es más difícil la responsabilidad social. Pues por una parte, insisto, si hay una percepción sobre que puede haber habido parte pues eso, al reprimir pues indisciplinas sociales. Por otra, una cuestión muy concreta que yo creo que también tiene respuesta, que yo diría sobre todo para el coronel Arceiz, si dice, la sanidad militar en España tiene capacidad para realizar diagnósticos PCR. Y otra pregunta también para el coronel Arceiz específicamente, que tiene que ver con otra cosa muy concreta que no sé si escapa un poco de la perspectiva internacional. Se tiene referencia a que se han adjudicado las obras del Hospital Anatómico Forense hoy y la preguntante lo que, pues digamos, de alguna manera se interroga sobre si esto tiene alguna implicación en el sentido de que se prevea que puede haber otra crisis médico, que hace falta, bueno, pues que esté previsto otra crisis que necesite recursos adicionales. Así que, como por el orden, sí, coronel, adelante. Sí, pues muchas gracias. Respondo a las preguntas concretas. La primera, la más concreta, es si por supuesto, España tiene capacidad de hacer diagnósticos por PCR. Yo, de todas formas, he leído en las preguntas, en la barra lateral, creo que la pregunta iba concretamente si las Fuerzas Armadas tienen esa capacidad. Sí, ya la tenían. Lo que hemos hecho durante la crisis es redoblarla, esa capacidad, activando laboratorios de apoyo en distintos puntos. Respecto a la prospectiva, evidentemente los escenarios que se manejan son múltiples y evidentemente uno de ellos debe ser, pero no por nada, sino por principio de precaución, debe ser estar preparados planeando lo que sea necesario para afrontar una crisis, si no similar, sí que se asemeje a esta. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir, evidentemente, pero que lo que no podemos dejar de hacer es planearlo.
De hecho, bueno, ya el jefe de Estado Mayor de la Defensa ayer habló del planeamiento que está en marcha precisamente para estar preparados para una posible, solamente posible, segunda oleada, que seguramente por la epidemiología de la enfermedad ni tendrá la misma naturaleza exponencial, ni tendrá el mismo aspecto por la población susceptible que quede, por el avance en el conocimiento sobre tratamientos, por multitud de factores de carácter sanitario que van a influir en cómo se comporte o cómo no se comporte si no ocurre. Pero eso no puede querer decir que nosotros no lo tengamos previsto. Cuando digo nosotros, digo la nación. Es decir, no estamos hablando solamente de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, coronel. Y sobre perdón, solamente me da miedo meterme en este tema porque todos ustedes son expertos, ¿no? Pero bueno, la puntualización de las restricciones a la movilidad, y a mí, si se me permite, me gustaría lanzar a la mesa un debate que está siendo muy interesante, que es las restricciones de movilidad una vez que se ha disuelto el estado de alarma, como la Ley Orgánica 386 de medidas especiales en materia de salud pública y la adopción de medidas de restricción a la movilidad está siendo sometida a control judicial. Es decir, que cada una de las actuaciones o de las propuestas de las autoridades sanitarias que son competentes en estos momentos, que son las comunidades autónomas, pues incluso esa iniciativa pues tiene cierto control en sede judicial, ¿no? Sí. Ok, no es en rigor una respuesta al tema de la percepción sobre posibles excesos, pero adelante. Sí, adelante, magistrado Soria. Bien, en relación a la indisciplina, por no acatar las sociales, bueno, la indisciplina mexicana es proverbial, pero ni la autoridad civil ni la autoridad militar están autorizadas para imponer coercitivamente alguna sanción o compeler a la población a mantener el aislamiento social. No están facultadas para ello, el Consejo de Seguridad no lo determina así y no existe ninguna disposición que lo autorice. Y desde luego, si lo hacen, estarían sujetos a control jurisdiccional, igual que en España, que ha suspendido ya el estado de alarma. En el caso de la autoridad mexicana, ha hecho exhortaciones a la población civil a quedarse en casa, a trabajar de forma telemática, con telepresencia, y a no salir a menos que tengan algo importante que hacer. Y solamente algunas actividades se han permitido como esenciales, entre otras, la administración de justicia, que es la que me corresponde a mí, donde se ha potencializado los tribunales electrónicos y de esta manera restringir al mínimo con guardias presenciales aquellas diligencias que no admiten demora por referirse a la libertad de las personas, violencia familiar que se ha incrementado en México y desde luego el pago de pensiones alimenticias. En consecuencia, en México no existe una disposición que permita ni a la autoridad civil ni a la autoridad militar imponer restricciones a la movilidad de las personas o a la libertad de reunión. Por eso la indisciplina ha sido señalada por el subsecretario López-Gatell de México, de que ha sido la causante de que la pandemia haya escalado. Bueno, simplemente la autoridad sanitaria ha omitido establecer esos parámetros de restricción. Es voluntaria, no es obligatoria, impuesta por la autoridad sanitaria. A lo mejor ahí está el punto del asunto que valdría la pena reflexionar al respecto. Gracias. Muy bien, pues gracias a usted. Magistrado Suárez, Aldana. Sí, gracias. En el caso colombiano sí existe el concepto de restricción obligatoria de la cuarentena o de la restricción de la movilidad. Y existe por vía del Código Nacional de Policía, el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, una figura de multar a las personas que incumplen con esta restricción en la movilidad. Aquí se conoce como un comparendo donde la Policía Nacional tiene la facultad de imponer una multa a las personas que estén violando la cuarentena. Pero existe sí una tensión desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la movilidad de las personas, la libertad
y lo que implica el control de la pandemia. Y esa tensión se expresa no solo desde la restricción para enfrentar la pandemia, sino también de materializar la eficacia de la economía. Pero, por ejemplo, dentro de los decretos que dispuso el gobierno, estableció que las personas mayores de 70 años tenían que estar absolutamente confinadas y no podrían salir de sus casas. En principio, lo que fue del mes de marzo a abril, luego se fue prorrogando en este momento también hasta el mes de agosto, pero una acción de amparo, aquí la conocemos como una acción de tutela, por parte de un juez decidió amparar y disponer que esos mayores de 70 años también tenían un derecho a la libertad de locomoción y a salir. Claro, la tensión surge entre lo que es el deber del Estado de protección de la salud de las personas, de evitar el contagio, pero por otro lado lo que implica la libertad de locomoción de las personas. Ese es un debate que tendrá nuestra Corte Constitucional fundamentalmente, porque el comandante en jefe de las fuerzas militares y el orden público está en cabeza del presidente, pero hay unas facultades locales que tienen los alcaldes, los gobernadores en las regiones que son limitadas. Hasta dónde puedan llegar ellos, hasta dónde puedan limitar o hasta dónde el gobierno nacional puede limitar esa libertad de locomoción es una decisión quien tiene que entrar a ponderar y a decidir la Corte Constitucional en situaciones excepcionales como son esto de la pandemia. Entonces sí existe por parte de nuestra Policía Nacional, las autoridades policiales, un control a la restricción de la movilidad. Gracias. Muy bien, pues gracias a usted, profesora Guimaraes. Pues ya vamos cerrando. Sí. Diga, adelante. Bom, como em México, em Brasil, as autoridades militares tampouco estão autorizadas a contener pessoas indisciplinadas ou arrestá-las, pero podem imponer multas em determinados estados pela Federação Brasileira. E quanto aos excessos foram de fato cometidos por las policías militares e não por las Fuerzas Armadas. E, por certo, serão judicializados em las justicias militares estaduais e le julgarão por abuso de la autoridade, que é um tipo penal que nós temos em nosso Código Penal comum em Brasil. Bien. Muy bien, pues salvo que alguno de ustedes ordene otra cosa, en cuyo caso yo obedeceré disciplinadamente, yo creo que la actividad ha sido excelente, el interés de las diversas exposiciones ha sido magnífico, sin duda ha merecido la pena que nos hayamos alargado un poco más de lo inicialmente previsto. Quedan muchas cosas, yo sin ir más lejos, pues el papel del poder, insisto, cómo las Fuerzas Armadas han servido como un factor de legitimación del poder del Estado. En el año 2008, en la gran crisis de 2008-2012, se decía que tenía que imponerse la política sobre la economía y que era la política la que debía gestionar la situación de crisis. Ahora se dice es la sanidad la que debe mandar en el momento de la crisis y no la política. Bueno, situaciones distintas, yo creo que en todo caso reflexiones enriquecedoras para todos. Una vez más, mi agradecimiento muy especialmente a los participantes en esta mesa, por supuesto también a los que han asistido, a los varios decenas, incluso más de algún centenar de asistentes a esta intervención. Les emplazo para una segunda mesa redonda que tendrá lugar mañana sobre el mismo tema con otras experiencias de otros países y sin más, pues yo creo que podemos dar por terminar aquí el webinar. Gracias a todos, buenas tardes, buenos días, hasta mañana. Muchas gracias.